La sala de conferencias del hospital estaba más fría de lo que esperaba. No por el aire acondicionado, sino por el ambiente. Sobre la mesa había un grueso expediente. Resultados de pruebas, firmas superpuestas y un trozo de papel con una línea que me hizo temblar la mano. Donante potencial, 100% compatible. 6 de 6 indicadores. Perfecto. Soy la única que puede salvarle la vida. El médico habló con voz monótona, como si leyera las instrucciones de uso de un aparato. Desde el punto de vista médico, esta es una situación ideal. El donante puede llevar una vida completamente normal con el riñón restante. Pero la decisión es voluntaria. Nadie puede obligarlo. Asentí con la cabeza, pero mi mente estaba en blanco. La luz blanca se reflejaba en la superficie metálica de la mesa, resaltando cada mirada que se dirigía hacia mí. Mi padre evitaba mi mirada. Madre. Rostro bañado en lágrimas, manos juntas sobre el pecho como si rezara. Y entre ellos estaba ella, mi hermana menor. Estaba mucho más delgada, su piel estaba amarilla, tenía una vía intravenosa en el brazo, la boca seca, pero sus ojos eran los mismos de antes, una mirada que conocía su poder sobre los demás. Hermana susurró, sé que no lo merezco, pero me estoy muriendo, por favor no me dejes morir. Una frase tan ligera como un cabello, pero que penetró directamente en lo más profundo de mí, en ese lugar que una vez creyó que la familia era algo que no se podía romper. Mamá me tomó la mano, con la voz temblorosa. Eres el único que puede salvarla. Pase lo que pase, ella sigue siendo mi sangre. Miré su mano, la mano que solía darme una palmadita en el hombro cuando cometía errores, y dije, eres más fuerte, entiendes más. En aquel momento, pensé que era un halago. Ahora entiendo que ese es el veredicto. En mi cabeza, todos los recuerdos son como una vieja película que se reproduce en bucle. Aquel año se abrió la puerta del dormitorio. El olor a perfume barato mezclado con detergente para la ropa, las sábanas que acababa de cambiar, mi camisón sobre su cuerpo, la mirada en los ojos de mi marido cuando lo pillaron, desnudo, temblando, todavía intentando mentir, y los ojos de mi hermana, asustados y desafiantes a la vez. Lo siento nunca se separó de sus labios. Ahora quieren que done una parte de mi cuerpo a la persona que una vez me destrozó el alma. Me senté allí, entre los tres, y sentí que volvía a mi antiguo papel, la hija que tenía que ser fuerte, que tenía que soportarlo todo, que tenía que perdonar, que tenía que salvar a los demás para mantener la coraza llamada familia. Pero lo que ellos no saben es que he aprendido a respirar sin ellos. Y ahora quieren otra parte de mí, la parte que no puedo recuperar cuando la pierdo. Levanté la cabeza y le pregunté al médico. ¿Y si me niego? Él respondió lentamente. Nadie tiene derecho a juzgar, pero al paciente no le quedará mucho tiempo. Se hizo un pesado silencio. Me puse de pie, apartando la mirada de los rostros que esperaban un sí. Lo pensaré, dije con calma. Pero esta decisión es mía. Cuando salí de la habitación, el pasillo me pareció interminable. Oí el eco de mis zapatos, mezclado con el sonido del marcapasos de la habitación del hospital contigua. Bip, 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 ritmo constante como una pregunta pendiente. Si dar significa volver a estar atado, sigue siendo bondade. Me detuve ante la puerta de cristal, mirando hacia el patio del hospital donde una pareja de ancianos estaba cogida de la mano. Se miraron con esa mirada que siempre había anhelado, ese tipo de amor que no exige sacrificios para ser amado. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. En su cabeza resonó una voz, baja, lenta, pero clara, para entender por qué dudo. Hay que remontarse al día en que abrí mi puerta. Era una tarde de martes normal, hasta que sonó el teléfono. La voz de mi hermana se escuchó por el altavoz, ronca, temblorosa, como si acabara de atravesar una tormenta. Hermana. Me engañó. 3 años juntos, y me reemplazó una chica del gimnasio. I have two-ninder.
El silencio al otro lado de la línea era asfixiante. Escuché sollozos, sollozos, y luego las palabras que me hicieron dar vueltas el mundo. No sé a dónde ir. ¿Puedo quedarme contigo unas semanas? Solo unas pocas semanas. Solo un sí. Ni me imaginaba que ese sí abriría la puerta a todo lo que vendría después. Debí haber dicho no, pero el recuerdo de una niña pequeña que solía esconderse detrás de mí cuando su madre la regañaba volvió a mi mente. Esa figura pequeña y encogida me impedía apartar la mirada, aunque en mi corazón aún arde un sentimiento familiar. La familia siempre tiene un lugar para tus lágrimas, y yo solo tengo un lugar para soportarlas. Esa noche, cuando le conté todo a mi marido, él estaba picando verduras en una tabla de cortar. El cuchillo brilló en su mano. Su voz era baja y reservada. ¿Estás seguro de que es buena idea? Acabamos de tener un poco de paz y tranquilidad. Toda esta casa, por fin, solo nosotros dos. Me acerqué y lo abracé por la espalda. Solo temporalmente. Necesita ayuda. No puedo dejarla ahí sola. Se detuvo y suspiró. Si eso es lo que quieres. Pero pon límites. 1 mes. 2 como máximo. Asentí con la cabeza, creyendo que todo estaba bajo control. Pero la tragedia siempre comienza con cosas aparentemente temporales. 3 días después, mi hermano apareció en la puerta. 3 maletas, ojos hinchados y una sonrisa frágil como si el mundo acabara de acabarse. Lo abracé, escuchando el sonido de mi corazón latiendo rápidamente en mi pecho. En ese momento, realmente creí que estaba haciendo lo correcto. La primera semana, la casa estuvo en silencio. Apenas salió de la habitación, solo se oían suaves sollozos a través de las finas paredes. Subí el arroz y lo dejé sobre la mesa, intentando ser lo más delicada posible. Una vez, la oí susurrar por teléfono. Ella es muy buena conmigo. Como si nada hubiera pasado entre nosotros cuando éramos niños. Sonreí estúpidamente. Pensé que el dolor de alguien lo cambiaría. En la segunda semana, comenzó a salir de su habitación. Cabello limpio tras la limpieza. Aroma a perfume nuevo que inunda el pasillo. Ella me devolvió la sonrisa, volvió a hablar, y me sentí aliviado. Cenamos juntos una comida entre risas, de nuevo, aunque en algún lugar, en los ojos de mi marido, vi algo confuso. ¿Por qué no intentas buscar trabajo? Le dije una noche mientras compraba unos fideos. No quieres quedarte en casa para siempre, ¿verdad? Me da miedo volver a verlo. Toda esta ciudad está llena de recuerdos. Quizás podrías probar en su empresa, sugerí, señalando a mi marido. Es otro departamento, otra planta. Siempre están contratando. Me miró, y sus ojos se iluminaron por primera vez desde su llegada. ¿De verdad? ¿Puedes ayudarme? Hizo una pausa, y luego sonrió. Si de verdad quieres, puedo decírselo a recursos humanos. Sus miradas se cruzaron brevemente. Lo vi, pero no lo entendí. En ese momento, simplemente me sentí feliz porque hice lo correcto. Pensaba que la bondad salvaría a todos. Cuando llegó el correo electrónico de reclutamiento, fui yo quien imprimió la solicitud y editó el currículum vitae por ella. Me veo a mí misma como la hermana modelo que mi madre esperaba. No me esperaba que en esa carta de solicitud de empleo hubiera una frase que me estremeciera al leerla. Espero seguir aprendiendo de ustedes, que me han inspirado. Solté una risita. Pensé que era pura admiración. Ingenuos como para creer que las 2 palabras familia bastan para mantener a la gente separada. El día que consiguió el trabajo, la vi entrar por la puerta del edificio donde trabajaba su marido. Llevaba archivos apretados en las manos, el pelo recogido y los ojos llenos de confianza. Una vista hermosa y majestuosa. Si alguien me hubiera dicho entonces que acababa de meter a un lobo en una jaula, aún así habría sonreído y respondido: no, esa es mi hermana. Desde ese día, mi casa tiene una nueva costumbre. 3 tazas de café por la mañana en lugar de 2. Otra voz femenina resonó en la sala de estar, riendo a carcajadas. Y cada noche me digo a mí misma:
Todo irá bien. Es que no me había dado cuenta de que hay grietas que no hacen ruido. Se introducen sigilosamente, pequeñas, pero en constante expansión. Un día, solo un roce, todo se desmorona. Al principio, todo era paz. O al menos eso parece. Mi hermana encontró trabajo. Mi marido parecía contento de ayudar a su familia, y yo estaba orgullosa de haber sanado parte de la brecha en la familia. Todas las mañanas me levanto a las 6 y preparo café para los tres. Nos turnábamos para usar el baño, compartíamos periódicos, hablábamos de cosas triviales, turnos, nuevos proyectos. ¿Qué compañeros de trabajo eran los más molestos? Esas mañanas eran tan parecidas que sentía que vivía en un bucle seguro. Pero entonces los pequeños detalles empezaron a cambiar. Es tan pequeño que si lo cuentas, los demás dirán que te lo estás imaginando. Una tarde, cuando llegué a casa antes de lo previsto, la puerta estaba entreabierta. Oí risa su voz y la de ella provenientes de la sala de estar. Entré y los vi sentados muy juntos en el sofá, con los ordenadores abiertos delante de ellos. Habló rápidamente, alzando un poco la voz. Estamos ensayando la presentación de tu proyecto. Mañana tiene una presentación ante el director. En the Neither Do Example. Ella sonrió, inclinó la cabeza, con los ojos llenos de gratitud. Me ayudó a ajustar los toboganes durante una hora. Los miré a ambos y sonreí levemente. Bien. Se te da bien. Luego fui directamente a la cocina y encendí el hervidor. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado celosa, que no era nada. Pero cuando lavé los vasos, vi 2 copas de vino sobre la mesa, aún calientes. Nadie mencionó el alcohol durante la presentación de práctica. A partir de ese día, las señales comenzaron a multiplicarse como setas después de la lluvia. Tienen bromas internas que no entiendo. Ella le tocó el hombro mientras reía. Solo un gesto, pero yo lo vi. Empezó a dejar cosas por todas partes, su abrigo en la silla, su horquilla en la mesa, y un día, su goma del pelo en mi mesita de noche. Me pregunto por qué está ahí. El ladillo. Pasé por tu habitación para pedirte prestado el cargador del móvil. Puede que lo haya olvidado. Y second is a varia. Sonreí, intentando parecer incrédula. Pero esa noche me acosté de lado, de espaldas a mi marido, sintiendo como si hubiera un abismo helado entre nosotros. Puso su mano sobre mi hombro. ¿Qué te pasa? Últimamente te noto estresado. No, solo estoy cansado. Si te resulta incómodo tenerlo aquí durante demasiado tiempo, puedes hablarle. No hace falta. Pronto estará bien. Él sonrió y me besó suavemente en la frente. Eres la mejor persona que conozco. Quiero creer eso. Realmente lo creía. La semana siguiente trabajé el turno de noche sin interrupción. A altas horas de la noche, la luz del salón seguía encendida y el abrigo de mi hermano colgaba de la silla. Él dijo: vino a almorzar, usó la impresora y luego olvidó devolver su camisa. Asentí con la cabeza, pero me dolía el corazón cada vez que decía solo. Un viernes por la noche, cuando llegué a casa, el reloj marcaba casi la medianoche. Abrí la puerta de la cocina y me golpeó un olor extraño, el aroma de un perfume que nunca uso. Sobre la mesa, 2 platos de comida a medio comer, copas de vino vacías y una vela con un humo tenue. Lo llamé por su nombre, pero nadie respondió. Entré en la sala de estar y vi la televisión encendida y una fina bufanda cubriendo la silla. En ese momento, toda la casa se sintió extraña de repente, como si acabara de entrar en la vida de otra persona. A la mañana siguiente, mi hermana dijo: siento haber llegado tarde a casa ayer. Me dijo que comiera algo antes de acostarme. La miré, intentando sonreír. Sí, siempre y cuando ustedes dos sean felices. Pero en mi cabeza resonaba otra frase: mientras no sepa la verdad. En los días siguientes, el aroma de su perfume comenzó a impregnarlo todo. El sofá, las toallas, incluso las almohadas de mi cama. Limpié constantemente y lavé ropa hasta que se me agrietaron las manos. Cada vez que la lavadora se pone en marcha, oigo el tambor latiendo como mi corazón. Rápido, fuerte, inquieto.
Me dije a mí mismo, está bien, no destruyas a tu familia con tu imaginación. Pero en ese momento, supe, en el fondo, que algo había cambiado. No era solo un aroma o un roce, sino algo intangible, una conexión entre ellos que no podía romper. Una tarde, me senté en la sala de estar, viendo cómo el reloj daba las 12. Todavía no han regresado. Les envié un mensaje de texto preguntando, ¿a dónde van ustedes dos? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Sin respuesta. Finalmente, apareció un breve mensaje. Estoy tomando algo con el grupo. No me esperes despierto. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Esa pequeña línea, un corazón rojo al final de la frase, tiene más peso que cualquier prueba. Me senté allí, en medio de la sala blanca, escuchando el frío tic-tac del reloj y preguntándome, ¿cuándo desaparece la confianza? ¿Acaso murió lentamente, poco a poco, como la vela que se apagó aquella noche? No lo sé. Simplemente sé que, a partir de ese momento, todo lo familiar en esta casa empezó a oler diferente. El olor de las mentiras, dulce, persistente e imposible de borrar. Esa mañana, mi teléfono sonó a las 8 en punto. La voz de mi padre tembló. Su madre se cayó. No es grave, pero el médico quiere que se quede en observación. Me estaba preparando para el turno de la tarde, con el corazón en un puño. Ya voy. Estamos planeando irnos de viaje este fin de semana, solo nosotros dos. Pensé en contárselo a mi marido, pero cuando lo llamé, me dijo rápidamente, yo me encargaré de algunas cosas de última hora. Ve tú primero. Su voz era normal, demasiado normal. Empaqué algunas cosas y me fui de casa, pero al salir del aparcamiento, algo pasó fugazmente por mi mente, una vaga premonición que me hizo detenerme. Abro la aplicación de localización familiar. Rodea mi nombre con un círculo. Sigo dentro. Mi casa. No he salido desde anoche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di la vuelta al coche. El camino a casa solo duró 15 minutos, pero cada segundo pareció un año. No pongo música, no digo nada. Solo oía los latidos del corazón en el pecho y el motor vibrando como un cómplice. Cuando llegamos, había 2 coches aparcados delante de la puerta. Bajé del coche, con las manos temblando pero el corazón extrañamente vacío. Se introdujo la llave en la cerradura, se giró una vez y la puerta se abrió de golpe. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La luz del sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas, proyectando finas rayas de luz sobre el suelo de baldosas. Entonces oí algo que venía de arriba, una risa suave y dolorosamente familiar. De cada paso ligero pero seguro, la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Puse la mano en el pomo de la puerta. En ese momento, deseé poder darme la vuelta. Ojalá la premonición solo hubiera sido una ilusión, pero sigo abierta a nuevas oportunidades. La puerta se abrió de golpe. Mi mundo se derrumbó en un instante. Se sentó en la cama, desnudo, con el rostro pálido como la muerte. Ella, mi hermano enrollada entre mis sábanas, con el pelo suelto, el camisón de seda que me compré. Sobre la silla, su camisa, del revés, aún olía a perfume. Nadie dijo nada. Nadie tiene que decir nada. Me oí preguntar, con voz extraña. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Silencioso. Lo repito más alto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ella inclinó la cabeza y susurró. 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses me convencí de que estaba siendo sospechosa. Durante 3 meses creí que eran simplemente mi familia. 3 meses durmiendo al lado de traidores, cenando con traidores y limpiando las huellas que dejaron en mi propia casa. Yo no lloro, no gritar. Simplemente me di la vuelta y bajé las escaleras, como si mi cuerpo actuara bajo una orden lejana. Corrió tras de mí, descalzo, gritando mi nombre, pero su grito se perdió en el vacío como si proviniera de otro mundo. Me subí al coche y me marché. Sin saber a dónde ir, solo sé que debe abandonar allí inmediatamente. Fui al hospital
y vi a mi padre. Me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa desapareció al ver mi rostro. Estaban juntos, dije con voz fría. En mi casa, en mi cama. Cerró los ojos y sus hombros se desplomaron. Lo sé. ¿Saber y guardar silencio? Ella pensó que tal vez solo era algo temporal. No quería arruinar a la familia. Familia. La palabra nunca sonó tan vacía. Esa no que fui a su casa, la casa de mi infancia. Mamá estaba preparando la cena y el olor a caldo de carne inundaba la cocina. Me quedé de pie en la puerta y dije sin rodeos. Lo sé todo. Se detuvo, pero no regresó. Deberías escuchar lo que te explica tu madre. ¿Sobre lo que me ocultaste? Se volvió, con los ojos rojos. Tienes que entender que es débil. Y tú siempre eres más fuerte. ¿Qué significa eso? Yo puedo soportarlo. Él no. Me reí. Una risa silenciosa. He sufrido por él toda su vida, mamá, desde los errores más pequeños hasta los más grandes. Ella se acercó e intentó tomarme la mano. Perdóname. Al fin y al cabo, es tu hermano. ¿Mi hermano? Le aparté la mano con un gesto. No, él es quien destrozó mi vida, y tú lo dejaste hacer. Mi padre permanecía de pie en la puerta, evitando mi mirada. No deberíamos decirnos palabras hirientes. Dolorida, Mary, papá, perdí a mi esposo, perdí mi hogar, perdí mi confianza. ¿Qué más hay para estar dolida? Quité la llave de su casa del gancho y la puse sobre la mesa. A partir de ahora, no volveré aquí nunca más. No hagas eso. La familia es para siempre. No todas las familias merecen la pena, mamá. Me di la vuelta y me alejé. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza, frío hasta los huesos, pero al menos era real. A diferencia de lo que dejé atrás, donde todo era mentira. Esa noche, alquilé una habitación cerca del hospital. Me quedé tumbado en la oscuridad, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Solo tenía una imagen en mente. La puerta del dormitorio abierta, la luz blanca y un silencio denso. Sin disculpas, sin lágrimas, solo vacío. El vacío que queda después de que muere la fe. Y en ese momento juré, jamás volveré a esa casa. Nunca. Los primeros meses después de irme, viví como una sombra. Ya no hay risas. Ya no hay sonidos familiares de aquella casa. Solo el largo silencio entre dos respiraciones. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, donde nadie sabía quién era yo. Elegí un trabajo con muchos turnos y noches interminables para no tener que pensar. Cada vez que el monitor cardíaco del paciente emite un pitido bip, dije a mí mismo, al menos esto todavía tiene una razón para latir con regularidad. En lo que a mí respecta, no estoy seguro de si estoy vivo o simplemente existo. Un día, el médico jefe me dijo que debería consultar a un psicólogo. Me senté frente a esa mujer, ojos amables, voz suave, y durante los primeros 10 minutos no pude decir ni una palabra. Solo las lágrimas caen en silencio. Cuando le conté todo, ella preguntó, si pudieras empezar de nuevo, no por nadie más, sino por ti mismo, ¿qué querrías? No puedo responder. Esa simple pregunta me golpeó como una bofetada. Nunca supe lo que quería. Solo sé servir, perdonar y tratar de ser fuerte por los demás. Comencé a escribir una lista. Las pequeñas cosas me ayudan a respirar de nuevo. Paseo matutino alrededor del lago, una taza de café caliente, el viento frío que me cala hasta los huesos, pero que me hace sentir que sigo existiendo. El fin de semana tomé una clase de cerámica. Me temblaban las manos mientras moldeaba trozos deformes de arcilla, pero por primera vez me encontré creando algo en lugar de simplemente curar. Hago amigos. Me río. Y entonces, en la barra de la esquina de un pequeño restaurante, conocí a Patrick. Estaba de pie detrás de la estufa, con bata blanca, rostro cansado pero una cálida sonrisa. Me senté en la barra y pedí algo muy sencillo, sopa de cebolla, simplemente porque no quería hablar. Pero cuando puso el plato de sopa delante de él, dijo,
Si no es bueno, no te lo tomes a broma. De verdad, puedo con ello. Eso me hizo reír. La primera risa en meses. No sabía que aquella sonrisa abriría un nuevo capítulo en mi vida. Comenzamos a vernos con regularidad. No pregunta por el pasado, no indaga, simplemente se queda a mi lado cuando necesito silencio. Una tarde cuando preguntó, ¿vuelves a creer en el amor? Respondí, no creo en el amor, pero creo en la paz. Y tú traes eso. Pensaba que mi mundo se había cerrado, pero de alguna manera siguió abriéndose, lenta y pacientemente, como una herida que cicatriza. Entonces un día, cuando todo comenzaba a calmarse, apareció un sobre en el buzón, sin nombre del remitente, solo el texto: hija, no te olvides de tu familia. Dentro hay una invitación, la boda de mi hermana con su exmarido. Mi corazón se detuvo por unos segundos. Lugar. La iglesia donde prononcié mi voto. Día de la boda, justo 4 años después del divorcio. En la esquina inferior de la tarjeta hay una línea escrita a mano. Quiero que seas mi dama de honor, como tú me dejaste serlo en tu boda. Todo saldrá bien, hermana. La familia es la familia. Me reí. No es una sonrisa de felicidad, sino la que aparece cuando te das cuenta de que ya no sientes dolor, solo vacío. Rompí la tarjeta y tiré los pedazos a la basura. Pero entonces le saqué una foto antes de tirarlo, no por nostalgia, sino para recordármelo a mí mismo. La bondad no necesita demostrarse volviendo al lugar que te lastimó. Unas semanas después, recibí una llamada de mi madre. Hija, al menos ven. La gente hablará si no apareces. Han estado hablando toda mi vida, mamá. Solo estoy aprendiendo a callarme. Mi bebé me necesita. Está muy triste. Si ese es el precio de la felicidad, debería aprender a pagarlo, como hiciste tú. Apagué la máquina. Pero esa noche me quedé tumbada mirando al techo, escuchando la lluvia golpear la ventana, y me di cuenta de que la tentación no era solo volver con mi ex, sino volver a antiguo rol. Salvador, persona fuerte. Antes pensaba que la bondad consistía en dar incondicionalmente. Ahora lo entiendo. La bondad no consiste en permitir que otros sigan haciéndonos daño. Patrick preguntó, ¿qué harás si te necesitan de nuevo? Lo miré y bien respondí, escucharé. Pero esta vez no para ayudar, sino para entender por qué fui tan estúpido. Pensé que la historia terminaba ahí. Pero la vida siempre encuentra la manera de ponernos a prueba de nuevo, cuando creemos haber aprendido la lección. 1 año después, el teléfono volvió a sonar. La voz de mi madre, más viejo, más tembloroso. Mi hermano está en estado crítico. Necesita un donante de riñón. Y tú eres el único que puede salvarlo. Guardé silencio. En su cabeza, el sonido del agua corriendo en el fregadero, el sonido del cuchillo de Patrick golpeando la tabla de cortar. Todos los sonidos de la vida cotidiana de repente se volvieron distantes. Cuando apagué la máquina, me miré las manos. Las he usado para cocinar, para cuidar a otros, para vendar heridas. Ahora me quieren otra vez. Coerretarse parte del cuerpo, para familia. Y así me encontré ante la encrucijada más importante de mi vida: perdonar o salvarte. Regresé al hospital después de 9 años. Fue aquí, siendo una joven enfermera, donde creí que toda vida merecía ser salvada. Ahora se me pide que salve a la misma persona que destruyó mi vida. Mi hermana yacía en la habitación del hospital, demacrada, con la piel amarilla como la cera. Le insertaron el tubo intravenoso en el brazo. El monitor emitió un pitido lento. Bip, bip. Cada uno suena como una cuenta regresiva. Mis padres estaban sentados a ambos lados, cansados pero mirándome como si esperaran un milagro. El doctor abrió el expediente, con voz suave. Los resultados de las pruebas demuestran que usted es el donante perfecto. 6 parámetros coinciden a la perfección. La cirugía puede realizarse en 2 semanas. Pero la decisión final es suya. The Gract Ovens. La habitación estaba en silencio. Mi madre juntó las manos en oración.
Mi padre inclinó la cabeza y mi hermana lloró. Sé que no lo merezco, pero te lo ruego, una oportunidad para vivir. Miré a esas 3 personas, eran mi familia, y sentí una distancia permanente entre nosotros, más profunda que cualquier herida. Le pregunté al médico, ¿y si no estoy de acuerdo? Seguiremos buscando otro donante, pero las posibilidades son muy bajas. El tiempo se agota. Mi madre rompió a llorar. Eres mi hija, eres su hermana, eres enfermera, entiendes lo preciosa que es la vida. Lo entiendo, respondí en voz baja, pero también entiendo el precio de ser exprimida una y otra vez. Mi padre me interrumpió, con voz más firme. Las familias se ayudan mutuamente, es natural. Me giré para mirarlo, con la mirada fría. Es natural proteger al herido, no ayudar al que causó la herida. Nadie dijo nada más. Me puse de pie y los miré fijamente. Los salvé. Salvé su matrimonio. Salvé su honor. Salvé la ilusión de una buena familia. Ahora me salvaré a mí mismo. Me quité la mascarilla médica que aún tenía en la mano y la puse sobre la mesa. No voy a donar. No por odio, sino porque no quiero enseñarle a mi hija que la bondad significa dejar que otros te destrocen. Mi madre gritó, desesperada. ¿Dejarás morir a tu hermano? Respiré hondo y me tranquilicé. La dejaré vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Es lo justo. I have won. Luego salí. Detrás, el sonido de los sollozos de la madre, los llamados del padre y el sonido del monitor seguían resonando con regularidad. Caminé por el largo pasillo blanco, la luz reflejándose en el suelo como lágrimas secas. Ya nada me ata. Unos meses después, recibí un correo electrónico de un familiar. La cirugía fue un éxito. Otro donante lo salvó. Terminé de le y simplement exhalé suavement. Ni contento, ni regodeándome. Simplemente aliviado, porque por primera vez en mi vida me elijo a mí misma sin culpa. Patrick me recogió después del trabajo, recogió a su hija y sonrió. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí. Nunca he estado tan tranquila. En los años siguientes, la vida transcurrió como un arroyo tranquilo. 3 niños crecieron entre risas, en una soleada casa junto a un lago. Cada vez que las miro, sé que aquella decisión de aquel año no solo me salvó a mí, sino también a las generaciones futuras. Muchos años después, volví a encontrarme con mi madre en el supermercado. La anciana caminaba, con la espalda encorvada y los ojos tristes. «Te ves tan feliz», dijo con voz temblorosa. «Lo siento, me equivoqué». La miré y sonreí dulcemente. «Lo sé. Pero mamá, hay errores que no necesitan perdón. Simplemente no los repitas». Me di la vuelta y salí a la luz dorada del día. Detrás, l'amour en vos boya. Familia. Me detuve y respondí sin girar la cabeza. Tengo una familia, gente que me eligió, no que me utilizó. De regreso, el viento soplaba a través de la ventanilla del coche, trayendo consigo el olor del sol, el olor del lago, el olor de la vida real. De repente pensé, tal vez perdonar no sea abrir la puerta para que el traidor regrese, sino cerrar la vieja puerta sin sentir remordimiento. Lo aprendí a través de la sangre, a través de las lágrimas, a través de una parte de mí misma que casi perdí. Ahora ya no necesito que nadie me salve, porque, al fin y al cabo, me salvé a mí mismo.